El mundo de Soy Leyenda no cayó por una guerra ni por una invasión extraterrestre, ni por una catástrofe natural. La civilización colapsó por algo mucho más irónico, un intento desesperado de salvarla. Todo comenzó con un descubrimiento médico que prometía cambiar la historia de la humanidad para siempre. Un virus modificado genéticamente, creado a partir del virus del sarampión, había sido reprogramado para atacar células cancerígenas. La doctora Alice Crippen presentó el tratamiento como una revolución científica. Según sus primeras pruebas, más de 10.000 pacientes con distintos tipos de cáncer habían sido curados. Por primera vez en la historia, la medicina parecía haber encontrado una solución definitiva contra una de las enfermedades más complejas y devastadoras del planeta. Durante un breve momento, el mundo celebró este descubrimiento. Poco a poco, los hospitales dejaron de ser lugares donde se luchaba contra una enfermedad incurable para convertirse en centros de recuperación. Las noticias hablaban del fin del cáncer. Los científicos hablaban de una nueva era para la medicina, pero la historia de la humanidad está llena de avances que parecían milagrosos hasta que revelaron consecuencias inesperadas, y el virus Crippen no sería la excepción. Algo en su estructura comenzó a cambiar como muchos virus. El patógeno modificado empezó a mutar una vez que fue liberado en millones de cuerpos humanos distintos. Esto es así porque cada organismo ofrecía un ecosistema único con variaciones genéticas que pueden alterar el comportamiento de cualquier agente biológico. Debido a esto, lo que funcionó en condiciones controladas de laboratorio se transformó en algo impredecible cuando se extendió por toda la población mundial. Es así que el virus empezó a evolucionar. La mutación fue rápida. En cuestión de semanas, comenzaron a aparecer síntomas extraños en personas que habían sido tratadas con el nuevo procedimiento: fiebre, hemorragias y episodios de agresividad extrema. Los pacientes que supuestamente habían sido curados empezaron a atacar a otros. El virus ya no estaba limitado a destruir las células cancerígenas, ahora estaba cambiando el comportamiento de las personas. Cuando la enfermedad se volvió contagiosa por el aire, ya era demasiado tarde. Las ciudades comenzaron a caer una tras otra. Los hospitales se llenaron de personas infectadas que presentaban síntomas cada vez más extremos. Los gobiernos intentaron contener la crisis con cuarentenas masivas, bloqueos militares y evacuaciones de emergencia, pero el virus se esparcía demasiado rápido. El resultado fue una catástrofe global. Aproximadamente el 90% de las personas infectadas murieron durante los primeros días de la enfermedad. Sus cuerpos simplemente no pudieron soportar el ataque del virus. Otro pequeño porcentaje sobrevivió, pero no sin consecuencias. El virus alteró sus cuerpos, su comportamiento y su fisiología de formas radicales. Estas personas se convirtieron en algo nuevo, algo que ya no podía considerarse completamente humano. Así nacieron los Darkseekers. El resto de la humanidad prácticamente desapareció y una sola fracción mínima de la población demostró ser inmune al virus. Entre ellos se encontraba Robert Neville, un virólogo militar que había sobrevivido al colapso de la civilización y quedó atrapado en una ciudad que se había transformado en una tumba gigantesca. Durante 3 años, Neville vivió convencido de que era el último hombre sobre la Tierra, pero lo que realmente estaba ocurriendo en ese mundo destruido era algo mucho más interesante. Porque lo que la película no nos revela es que mientras él luchaba por encontrar una cura, otra especie estaba comenzando a surgir de entre las ruinas de la humanidad, y Neville todavía no entendía que, para esa nueva especie, él era el verdadero monstruo. Los Darkseekers son presentados en la película como criaturas violentas y aparentemente irracionales. A primera vista, parecen simplemente monstruos o seres humanoides que cazan en manadas durante la noche, se ocultan de la luz intensa y reaccionan con una agresividad extrema ante cualquier presencia humana. Sin embargo, cuando se observan con más detenimiento, su comportamiento revela algo mucho más complejo. Los Darkseekers no son simples bestias o vampiros o incluso zombies, sino que son el resultado de una metamorfosis provocada por el virus Crippen. La infección altera el cuerpo humano de formas interesantes. Uno de los cambios más visibles es la pérdida total de pigmentación en la piel. Estas criaturas presentan una forma extrema de albinismo que deja su piel completamente pálida, y esta condición no es simplemente estética, ya que la falta de melanina los vuelve extremadamente sensibles a la radiación ultravioleta. Por esto, la luz solar, incluso durante breves periodos de exposición, puede provocar quemaduras graves en su piel y daños irreversibles en sus tejidos. Por esa razón, los Darkseekers desarrollaron un comportamiento completamente nocturno. Durante el día, permanecen escondidos en edificios abandonados, túneles subterráneos y estructuras oscuras donde la luz no puede alcanzarlos, y solo emergen cuando cae la noche, momento en el que la ciudad vuelve a pertenecerles.
Los ojos de los infectados también presentan cambios significativos. Sus pupilas permanecen constantemente dilatadas, lo que sugiere que se han adaptado a condiciones de muy baja iluminación. Esto les permite moverse con facilidad en la oscuridad, pero también quedan cegados fácilmente por la luz, cosa que es una debilidad importante. Otro rasgo notable es la pérdida total del cabello y básicamente todo el vello corporal. Esto es así porque el virus parece interferir con los procesos celulares responsables del crecimiento capilar. Esto podría explicarse porque en condiciones de estrés fisiológico extremo, el cuerpo humano suele detener funciones que no son esenciales para la supervivencia inmediata, y el crecimiento del cabello es uno de los primeros procesos en desaparecer, pero los cambios más importantes no son externos. El virus Creeping también altera el sistema endocrino de sus víctimas, particularmente las glándulas suprarrenales. Estas glándulas regulan la producción de adrenalina, una hormona muy conocida, que prepara el cuerpo para situaciones de estrés extremo. En los Darkseekers, este sistema parece estar permanentemente activado, y sus cuerpos se encuentran en un estado constante de respuesta de lucha o huida. Esto explicaría varias de sus características más notables, ya que poseen una fuerza física considerablemente superior a la humana. Sus reflejos son más rápidos, su velocidad de movimiento es sorprendente, e incluso su capacidad para trepar y saltar parece amplificada. Todo esto porque la hormona está siempre presente en su sistema circulatorio. Sin embargo, este estado fisiológico también tiene consecuencias. Los Darkseekers respiran con dificultad y suelen hiperventilarse, probablemente debido a la enorme demanda de oxígeno que genera su metabolismo acelerado. Sus cuerpos funcionan como motores biológicos, trabajando al máximo rendimiento todo el tiempo. También se observa una temperatura corporal anormalmente alta, lo que sugiere que el virus mantiene al organismo en un estado permanente de infección o inflamación. Pero a pesar de estos cambios, algo sorprendente permanece intacto dentro de ellos, ya que todavía poseen ciertas funciones cognitivas. Además, el virus Creeping no solo afecta a los humanos. A lo largo de la película, también se demuestra que el patógeno puede infectar a otras especies animales. Uno de los ejemplos más claros ocurre con los perros. Durante una de las escenas más icónicas, Neville y su compañera Sam se enfrentan a un grupo de perros infectados que muestran síntomas muy similares a los de los Darkseekers: agresividad extrema, pérdida del pelaje y un comportamiento claramente depredador, que finalmente terminan infectando a Sam. Esto confirma que el virus puede cruzar la barrera entre especies, algo que en biología se conoce como salto zoonótico, y es un fenómeno en el que un patógeno logra adaptarse a distintos organismos. También se menciona que las ratas fueron infectadas durante las primeras fases del brote, lo que probablemente contribuyó a la propagación inicial del virus dentro de las ciudades. Las poblaciones de roedores en entornos urbanos son enormes, y si el virus logró establecerse en ellas, el control de la epidemia habría sido prácticamente imposible. Sin embargo, no todas las especies parecen verse afectadas. En varias escenas, Neville caza ciervos en Manhattan, y también se observan leones escapados del zoológico, viviendo libremente en la ciudad. Estos animales no muestran signos de infección. Esto sugiere que el virus Creeping tiene un rango biológico amplio pero no universal. Algunas especies pueden ser portadoras o víctimas del virus, mientras que otras parecen ser naturalmente inmunes, y esto plantea otra posibilidad inquietante. Si el virus puede adaptarse a distintos organismos, su evolución podría continuar mucho más allá de los humanos. Por otro lado, en la película vemos que los Darkseekers pueden coordinar ataques, establecer emboscadas y reaccionar de forma estratégica ante amenazas. En varias escenas se demuestra que son capaces de reconocer patrones, recordar eventos y responder de forma organizada. Esto plantea algo importante. Si el virus destruyó gran parte de la humanidad, pero dejó intacta una parte de su inteligencia, entonces los Darkseekers no son simplemente animales, podrían ser algo mucho más peligroso. Podrían ser el primer paso hacia una nueva forma de civilización. Durante gran parte de Soy Leyenda, Robert interpreta el comportamiento de los Darkseekers bajo una suposición muy específica: que el virus ha destruido sus funciones cognitivas superiores. En sus notas de investigación, Neville describe a los infectados como criaturas dominadas por instintos básicos, impulsadas únicamente por el hambre y la agresión, y aquí la confusión que tienen algunos con los zombies. Desde su perspectiva científica, el virus habría reducido el cerebro humano a un estado primitivo. Sin embargo, a medida de que la historia avanza, comienzan a aparecer evidencias que contradicen esa interpretación. Uno de los primeros indicios de que los Darkseekers son mucho más inteligentes de lo que Neville cree aparece después de que él mismo captura a uno de ellos. Durante una de sus expediciones diurnas, Neville utiliza una trampa para atrapar a una hembra infectada
y llevarla a su laboratorio para experimentar con posibles curas. En ese momento ocurre algo inesperado. Un Darkseeker macho emerge brevemente de las sombras y se expone a la luz del día para enfrentarlo. Para Neville, este comportamiento solo confirma su teoría de que los infectados han perdido su capacidad de evaluar los riesgos. Pero desde otra perspectiva, la escena sugiere algo muy distinto. El Darkseeker no está actuando por hambre, está reaccionando a la captura de su compañera. Este momento revela algo que Neville aún no logra comprender. Los Darkseekers parecen mantener vínculos sociales y emocionales. No son depredadores aislados, funcionan como un grupo organizado. Poco después, ocurre un evento todavía más inquietante. Durante una de sus rutinas diarias, Neville descubre que el maniquí Fred, que normalmente se encontraba dentro de la tienda de videos, ha aparecido de repente en medio de la calle. Al principio se desconcierta y baja la guardia. Durante años, ha recorrido esas mismas calles completamente vacías, hablando con los maniquís para mantener su cordura. Por un momento, incluso duda de sí mismo. Pero aquí entiende algo perturbador. Alguien movió ese maniquí. Cuando se acerca para inspeccionarlo, pisa una cuerda colocada estratégicamente en la calle. El mecanismo se activa y la trampa se cierra alrededor de su pierna, levantándolo violentamente del suelo. En el movimiento, su cabeza golpea contra el pavimento, dejándolo inconsciente mientras queda colgando boca abajo. La trampa no es improvisada. De hecho, utiliza el mismo mecanismo que Neville había empleado para capturar a la hembra infectada. Esto significa que alguien lo observó, alguien estudió sus movimientos, sus hábitos y sus rutinas diarias, y demuestra que los Darkseekers no solo están reaccionando a su presencia, lo estaban estudiando. La existencia de un líder dentro de estos grupos también se vuelve evidente. En varias escenas, se observa a un individuo que parece coordinar las acciones de los demás. Este Darkseeker Alpha no solo dirige los ataques, sino que también demuestra una capacidad de reconocimiento e identificación. Cuando encuentra a la hembra capturada por Neville, su reacción es inmediata, y por esto golpea repetidamente el vidrio del laboratorio, con una mezcla clara de furia y desesperación. Y este comportamiento es muy humano. La estructura social que se insinúa entre los Darkseekers recuerda mucho a sistemas jerárquicos observados en especies altamente inteligentes del mundo animal, en grupos de primates, lobos o incluso ciertos mamíferos marinos. La existencia de líderes, vínculos de pareja y cooperación grupal es común. Si los Darkseekers conservan parte de la estructura cognitiva humana, entonces es posible que estén reconstruyendo un sistema social completamente nuevo. Un sistema más adaptado a su biología, su naturaleza nocturna, podría reorganizar completamente la forma en que esta sociedad funciona. En lugar de ciudades activas durante el día, los Darkseekers podrían desarrollar una civilización que se mueve exclusivamente bajo la protección de la oscuridad. Sus refugios subterráneos, túneles y edificios abandonados ya actúan como espacios seguros durante las horas de luz. También hay indicios de comunicación entre ellos. Aunque su lenguaje verbal parece limitado o alterado, los Darkseekers utilizan sonidos, gritos y gestos para coordinar sus acciones. Todo esto apunta a una conclusión importante, que el virus Creeping no solo creó monstruos, sino que creó una nueva especie. Una especie que conserva fragmentos de la humanidad original, pero que ha evolucionado para sobrevivir en un mundo que ya no pertenece a los humanos. Y mientras Robert Neville pasa sus días cazándolos uno por uno, destruyendo a los infectados mientras duermen, algo irónico está ocurriendo al mismo tiempo. Los Darkseekers no están intentando destruir lo que queda del mundo humano, están intentando reemplazarlo. Durante 3 años, Robert vivió convencido de que estaba librando una guerra contra criaturas sin mente. Su rutina era simple. Durante el día, recorría Manhattan, entraba en edificios abandonados y eliminaba a los Darkseekers mientras dormían. Para él, este proceso no es asesinato, es una misión científica y moral. Está convencido de que los infectados han perdido su humanidad y que exterminarlos es un paso necesario para salvar lo que queda del mundo. Pero esta interpretación depende completamente de una suposición, que los Darkseekers ya no son personas. Si esta suposición es incorrecta, entonces todo cambia. Porque desde la perspectiva de los Darkseekers, Neville no es un salvador, es algo mucho más aterrador. Es una criatura que aparece durante el día, cuando ellos están indefensos. Un depredador que invade sus refugios mientras duermen y se lleva a sus compañeros para experimentar con ellos. Un ser que secuestra a miembros de su grupo y realiza pruebas dolorosas que casi siempre terminan en muerte. Para ellos, Neville es el monstruo. Este giro narrativo es el corazón del libro original de Richard Matheson. En la novela, Neville pasa años matando a los infectados sin cuestionar lo que está haciendo. Solo al final,
descubre que algunos de ellos han desarrollado una forma de controlar la enfermedad. Estos nuevos infectados han formado una sociedad propia, y para ellos Neville es una figura mítica, una criatura legendaria que aparece de día para asesinarlos mientras duermen. En otras palabras, Neville se ha convertido en el monstruo de sus historias. El título Soy Leyenda no solo significa que Neville sea un héroe recordado por salvar a la humanidad, sino que también se ha convertido en una figura de terror dentro de una nueva especie, en este caso una leyenda oscura. La película de 2007 se acerca a esta idea, pero nunca llega a desarrollarla completamente en su versión original. Durante la mayor parte de la historia, Neville continúa creyendo que los Darkseekers son simplemente animales violentos, y su interpretación científica le impide considerar otra posibilidad. Pero el final alternativo de la película revela esta verdad de forma mucho más clara. Cuando el Alpha finalmente llega al laboratorio de Neville, su comportamiento deja de parecer irracional. Él golpea el vidrio que lo separa de la hembra capturada, y en ese momento dibuja con su mano la forma de una mariposa en el cristal, la misma mariposa que la hembra tiene tatuada en el cuello. Este gesto lo cambia todo. El Alpha no estaba atacando al azar, sino que estaba intentando recuperar a alguien que le importaba. Y ese detalle también revela algo mucho más interesante. El Alpha no solo reconoce a la hembra, reconoce el símbolo que la representa. La mariposa que dibuja en el vidrio no es un gesto instintivo, es un acto simbólico, una señal de identificación, algo que demuestra memoria, asociación y reconocimiento visual. Estas son capacidades cognitivas que normalmente asociamos con especies capaces de desarrollar cultura. Si los Darkseekers todavía pueden reconocer símbolos, recordar individuos y mantener vínculos entre ellos, entonces el virus no destruyó completamente la mente humana, sino que la transformó. Esto además hace que Neville comprenda algo que había ignorado durante años. Los Darkseekers no son bestias, son una comunidad. Al liberar a la hembra, el Alpha toma a su compañera y se retira sin atacar. En este final no hay venganza, no hay represalia. Los Darkseekers solo querían recuperar a uno de los suyos, y Neville se queda con la vergüenza de todos los actos que había cometido. Ese momento redefine todo lo que ocurrió antes en la película. La trampa que le habían colocado, los ataques coordinados, la resistencia del Alpha, no eran actos de salvajismo, eran actos de defensa propia. En el libro, Neville finalmente comprende esta realidad en el momento antes de su muerte, observa a los infectados reunidos frente a su celda, y entiende que para ellos, él es lo que los vampiros eran para la humanidad antigua. Si aceptamos que los Darkseekers no son simplemente monstruos, sino el comienzo de una nueva especie, entonces la pregunta más interesante de Soy Leyenda no es qué pasó con la humanidad. La verdadera pregunta es otra: ¿qué pasará con el mundo después de Robert Neville? Si bien en la película, Neville pasa años convencido de que está buscando una cura que permitirá restaurar la civilización humana, su laboratorio está lleno de intentos fallidos, ratones de laboratorio y registros de experimentos. Cada día, repite el mismo proceso con la esperanza de encontrar una solución que revierta la infección, cosa que logra en el final original. Pero incluso con esa cura, el mundo que intentaba recuperar probablemente ya no podría volver, porque la infraestructura de la civilización moderna ha colapsado, las ciudades están abandonadas, los gobiernos han desaparecido, las cadenas de producción global que sostenían la sociedad industrial dejaron de existir hace años. Incluso si algunos grupos humanos sobrevivieron en comunidades aisladas, el planeta ya no funciona bajo las reglas que existían antes del virus. Mientras tanto, los Darkseekers parecen estar adaptándose al nuevo entorno. Sus cuerpos están perfectamente diseñados para sobrevivir en un mundo donde la civilización humana ha desaparecido. Son más fuertes, más rápidos y físicamente más resistentes que los humanos normales. Su metabolismo acelerado y su agresividad los convierten en depredadores extremadamente eficaces. Aunque la luz solar limita su actividad durante el día, la noche les pertenece por completo. En un planeta donde la mayoría de las ciudades ya están vacías y la población humana ya se ha reducido a pequeños grupos dispersos, esta ventaja biológica podría ser decisiva. Pero la evolución no depende únicamente de la fuerza física, depende también de la capacidad de formar sociedades, y todo lo que vemos en la película sugiere que los Darkseekers ya están desarrollando estructuras sociales complejas, mantienen jerarquías, forman grupos organizados, reconocen a sus miembros, protegen a sus compañeros, y responden colectivamente ante amenazas externas, y estas son las bases de cualquier civilización. Es posible que, con el paso de generaciones, esta nueva especie continúe evolucionando. Sus limitaciones actuales, como la sensibilidad extrema a la luz solar, podrían reducirse con el tiempo a través de mutaciones adicionales. Nuevas adaptaciones podrían permitirles ocupar el mundo que los humanos dejaron atrás,
De hecho, algo similar ya ha ocurrido muchas veces en la historia del planeta. Cuando una especie dominante desaparece o se debilita, otras especies ocupan su lugar. Los ecosistemas no permanecen vacíos por mucho tiempo. Siempre aparece una nueva forma de vida capaz de adaptarse mejor a las nuevas condiciones. Desde esta perspectiva, el virus Creeping no solo provocó una catástrofe, provocó una transición evolutiva. Y Soy Leyenda no es la historia del hombre que salvó a la humanidad, es la historia del hombre que se convirtió en el último fantasma de una civilización extinguida. Y con esto, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado, y si es así, recuerda darme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Además, quiero dar una mención especial a los miembros del canal, quienes hacen posible que sigamos explorando este tipo de historias tan perturbadoras e interesantes. Gracias por su apoyo constante. Y si tú también quieres apoyar el canal y acceder al contenido exclusivo y videos antes que nadie y otras ventajas, te invito a hacerte miembro. Solo tienes que darle clic al botón que dice unirse debajo del video. Nos vemos en el próximo. Hey, aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.